Es un gran privilegio poder saludarles nuevamente a cada uno de ustedes. Un día más con el único objetivo de poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. Este día vamos a ver un tema importantísimo, como todos los temas de la Biblia son muy importantes para nuestra edificación. Y el tema que corresponde hoy, hermanos, es la decisión de Esaú. La decisión de Esaú. Como todos saben, estamos predicando, hermanos, bajo el tema de la guía, decisiones humanas. Cuando las decisiones son tomadas bajo nuestro criterio humano, hermanos, nuestros pensamientos y somos influenciados por exterioridades, corremos el peligro de poder llegar al fracaso. Vamos a leer la Biblia y lo vamos a hacer en Génesis capítulo 25, hermanos, del verso 27 al 24. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Qué tremenda palabra que hoy tenemos para este día, hermanos. Vamos a pedir que Dios nos ayude y pueda dirigirnos a través del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo de Dios iluminando nuestra mente y nuestro corazón para poder hoy, hermanos, hablar de su bendita palabra. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que hoy tu palabra haga, Dios mío, efecto en nuestros corazones. Te pido que hables a nuestra necesidad, que a través de tu Espíritu hoy puedas iluminar mi mente y mi corazón y que todo lo que yo hable, Señor, sea para glorificar tu nombre y para edificación de tu pueblo. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las decisiones tomadas impulsivamente nos hacen perder las bendiciones de Dios. Las decisiones tomadas impulsivamente nos hacen perder las bendiciones de Dios. Muchas veces nos encontramos, hermanos, a un paso de poder recibir las bendiciones de Dios por lo que hemos estado clamando a Dios, hermanos, constantemente. Pero en determinado momento hay decisiones, hermanos, que son tomadas impulsivamente, es decir, hermanos, son tomadas por el momento que estamos viviendo y lamentablemente estas decisiones, hermanos, nos hacen perder lo que hemos estado esperando de parte de Dios. Y eso fue, hermano, lo que sucedió en la vida de estos dos hermanos. Cuando Dios llamó a Abraham, hermanos, le dio la promesa de su heredaría a la tierra de Canaán. Entonces, estos hermanos de alguna u otra forma habían recibido, hermanos, esa enseñanza de parte de sus padres. Esta bendición debía de ser una bendición que iba a pasar de padres hacia los hijos. Y por, hermanos, lógica, la bendición correspondía sobre Esaú. Pero, hermanos, Jacob era un hombre, era un muchacho que no se iba a quedar, hermanos, con los brazos cruzados. Es decir, él anhelaba ser el heredero de esa promesa. Por lo tanto, hermanos, él no iba a estar quieto hasta poder conseguirla. Y vemos aquí una lucha tan terrible, no solamente que menciona la Biblia desde el principio, hermanos, que la Biblia menciona que en el vientre de su madre venían peleando, sino que también en el momento de que ellos nacen, empezaron a disputar porque, hermanos, de alguna u otra forma, conocía perfectamente bien este Jacob, que el heredero de la promesa iba a ser su hermano Esaú.
Y vamos a ver este mensaje, hermanos, amados, desarrollado en tres puntos muy importantes que a usted y a mí nos van a enseñar a comprender cuál era el proceso que Dios estaba trabajando en cada uno de ellos. Y en primer lugar, vamos a ver el punto número uno. El punto número uno nos habla de dos hijos muy diferentes, dos hijos muy diferentes. Como nosotros sabemos, hermanos amados, nuestra mano tiene 5 dedos y cada uno de ellos es muy diferente. También cuando nosotros vemos a nuestros hijos podemos ver el reflejo, hermanos, de caracteres diferentes. Pues quiero decirles que eso no era ajeno a Esaú y Jacob. Aunque eran hermanos y eran mellizos, ellos tenían personalidades muy diferentes, hermanos. Y podemos verlo nosotros en el verso 27. Nos habla y nos dice la Biblia y dice, crecieron los niños, y escuche, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Este muchacho Esaú era un hombre, hermanos, que le gustaba estar en el monte, andaba buscando siempre, hermanos amados, andaba cazando en el monte, no, sin embargo, Jacob tenía el lado opuesto, era un muchacho joven, pero él le gustaba habitar en tiendas, es decir, era más cauteloso. Jacob, hermanos, era más analítico, tenía suficiente tiempo para poder planificar lo que él estaba tramando, hermanos, para poder obtener la primogenitura que estaba sobre su hermano Esaú. Es decir, estas actitudes que ellos tenían les daba, hermanos amados, un tiempo suficiente para que ellos pudieran tomar decisiones acertadas en la vida. Pero podemos ver nosotros en la diferencia de los caracteres que ellos tenían, hermanos, vemos nosotros que estaban a un paso de tomar grandes decisiones en sus vidas. Hermanos, las actitudes que nosotros tenemos pueden influenciar para poder tomar decisiones tremendas en nuestra vida y no podemos nosotros omitir esta gran verdad, hermanos amados, amigos. Nosotros conocemos muy bien que las decisiones nuestras repercutan en lo espiritual y en lo material. Por eso es necesario, una vez más, comprender perfectamente bien, hermanos, y no ser influenciados por nuestro carácter, por las situaciones que surgen en nuestro entorno. Estos jóvenes eran muy diferentes. La Biblia dice, hermanos, que Saúl le gustaba andar en el campo, andaba cazando, y Jacob le gustaba estar en tienda. Era muy pasivo, era muy tranquilo. Y aquí una división que Dios era en la vida de cada uno de ellos. Entonces, estos hijos eran muy diferentes, eran hermanos totalmente diferentes. Vemos nosotros aquí un aspecto tan importante de la Escritura, cómo Dios trabaja, hermanos, en cada corazón para poder dirigirlo, en poder ser conducido a tomar decisiones sabias en la vida. Estos jóvenes estaban a un paso de tomar grandes decisiones en sus vidas. Tengamos mucho cuidado con las decisiones que vamos a tomar. Yo les recomiendo hoy en esta tarde que podamos meditar antes de tomar decisiones, porque nuestras decisiones, hermanos, traen una gran consecuencia para nuestra vida. Entonces vemos nosotros en el punto número 2 la impulsividad de Esaú, la impulsividad de Esaú. Cuando Esaú, hermano, salió a cazar, dice la Biblia que Jacob se quedó en casa. Es decir, un día Esaú salió a cazar, pero Jacob se quedó en casa. Mire qué diferencia más grande, hermano. Aquel andaba preocupado por cazar, por traer alimento para su padre, porque su padre se deleitaba de los alimentos que traía su hijo Esaú. Mas, sin embargo, Jacob se quedó en casa, dice la Biblia, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue, hermanos, conocía que Saúl era impulsivo y era muy impulsivo y también era muy impaciente. Y dio este hombre, Jacob, una gran oportunidad para poder, hermanos, gestar la obra que él tenía de poder robarle la primogenitura a su hermano Esaú. Y el verso 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Dio la oportunidad, hermanos, de poder pedirle que le vendiese la primogenitura. Quería, hermanos amados, tomar ocasión del privilegio
de ser heredero de la promesa, de poder robarle la promesa, es decir, la promesa que estaba sobre Abraham, sobre Isaac, sobre hermanos amados, quería que fuese sobre Jacob también, es decir, por eso él estaba tramando en este momento, hermano, para poder robarle la primogenitura. Le dijo, véndeme, hermanos, en este día tu primogenitura. Qué tremendo, hermanos amados, cómo este muchacho en la estadía en su casa, en la tranquilidad y en la paz que él, hermano, representaba al quedarse en la tienda, era un hombre, hermanos, que maquinaba muy bien lo que él deseaba, hermanos. Esta petición de Jacob fue acertada. ¿Por qué razón? Porque Isaú, hermanos, tenía hambre, venía cansado. Fue acertada la decisión de Jacob. Fue tan acertada, hermanos, que nosotros vemos literalmente que Esaú, hermanos amados, fue irracional y no dudó en vender su primogenitura. Él no dudó en ningún momento en venderla, hermanos, sino que la vendió por un plato de lenteja. Veamos el verso 32, lo que dice. Entonces Esaú dijo, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Hermanos, él no tenía conciencia, es decir, la impulsividad del corazón de él. Hermanos, él es tan impaciente porque tenía hambre, no se puso a meditar cuán importante era la primogenitura. Hermanos, lo hacía heredero no solamente de los bienes materiales, sino que de los bienes espirituales, de las bendiciones que estaban sobre la vida de su padre, hermanos Isaac, es decir, Isaú iba a ser heredero de la promesa con la cual Dios había llamado a Abraham en el capítulo 12, hermanos, que iba a bendecir a toda la nación de Israel, a toda la descendencia de Israel, es decir, a la descendencia de Abraham. Entonces, hermanos, este Esaú fue irracional, no le importó que él fuera el hombre de la promesa, no le importó, hermanos, que por la impulsividad que él tuvo, lamentablemente tomó una mala decisión por un plato de comida, por un plato de lenteja. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado nosotros por momentos tan pequeños, hermanos, de satisfacción en la vida del ser humano? Porque creemos que con ese momento de satisfacción vamos a estar completos en nuestra vida, mas sin embargo, ignoramos, hermanos, las consecuencias catastróficas que vienen después de tomar una decisión. Por eso es importante hoy, en esta hermosa y bella hora, que usted y yo tomemos en cuenta esta gran verdad, hermanos, que las decisiones tomadas impulsivamente nos hacen perder bendiciones de parte de Dios. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por tomar decisiones impulsivamente? ¿Cuántos jóvenes, hermanos, han quitado sus vidas por tomar decisiones impulsivamente? ¿Cuántas personas hay en la calle porque han tomado decisiones impulsivamente? Hoy nosotros como hijos de Dios tenemos la dicha de poder escuchar la palabra para poder meditar en ella y no ser impulsivos en nuestras decisiones. Hermanos, vemos aquí lamentablemente que este Esaú tomó una decisión impulsiva. Él no se puso a pensar que él era el heredero de las bendiciones que Dios había manifestado sobre su padre. Él no se puso a pensar que su descendencia, hermanos amados, iba a heredar la bendición de parte de Dios. Él tomó la decisión por algo material, hermanos, algo que solamente iba a satisfacer su propio vientre y inmediatamente, hermanos, se iba a terminar esa satisfacción. Muchas personas cometen muchos errores en la vida, errores garrafales, hermanos, que destruyen familias, que destruyen matrimonios, el adulterio, la fornicación, hermanos, el robo. ¿Cuántas decisiones han dañado a la familia? ¿Cuántas decisiones irracionales, hermanos, para poder suplir necesidades temporales han destruido familias? Hoy usted y yo podemos aprender de Saúl a no ser irracionales, hermanos, para que no vendamos la primogenitura, no vendamos la bendición de Dios, no vendamos la dicha del Señor, del llamado que Dios ha hecho para nuestra vida. No lo vendamos, hermanos, por un plato de lenteja. No seamos cobardes al abandonar el llamado que Dios nos ha hecho. Mantengámonos firmes en el Señor. Mantengámonos cumpliendo la obra de Dios, confiando en el Señor. Porque una decisión puede hacer estragos.
en nuestra vida. Puede ser estrago en nuestra familia. Puede ser estrago en nuestros hijos. Puede ser estrago en nuestro entorno, en la iglesia. Puede ser estrago, hermanos, en todo aquello que gira a nuestro entorno. Punto número 3. Lo que Saúl despreció. Qué tremenda bendición despreció este hombre. Qué tremenda bendición, hermanos amados, menospreció este hombre. Después de haber hecho, hermanos, el acuerdo, Jacob le dio de comer a su hermano. Usted se sacudió las manos. Digo, aquí me lo doné. Dice, hermanos, que le dio de comer, y este verso 34 nos dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y escuchen, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Como que era cualquier cosa que había hecho. Como que, hermanos, no había puesto a pensar ni por un momento que era algo catastrófico. Él solamente vio su necesidad inmediata, pero no vio, hermanos, lo postrero. Él no pensó en su familia. Él no pensó, hermanos, en la promesa. No pensó en las bendiciones que Dios había derramado sobre Abraham y sobre su padre Isaac. Él no pensó en todo esto. Usted y yo, hermanos, debemos de pensar en las bendiciones que tenemos de parte del Señor. Usted y yo debemos de pensar en lo que hemos recibido de parte de Dios. No podemos ser como Esaú. No podemos comer del plato de lentejas. No podemos beber, hermanos amados, de lo prohibido que Dios ha omitido de nuestra vida. Jacob aprovechó, hermanos. Dice que después de que él hizo el acuerdo, hermanos, le dio de comer a su hermano. Después de muchos años, Esaú iba a lamentar la decisión que había tomado, hermano. Y es que ese es el problema grande. En el momento no se ven las consecuencias muchas veces. En el momento no vemos las consecuencias, hermanos. El problema es que después tienen, hermanos, las repercusiones, y no solamente sobre la vida del que comete el hecho, sino que lamentablemente la familia mayormente es la que sufre, hermanos, el oprobio, es la que sufre todas las consecuencias de las decisiones nuestras, porque son tomadas irracionalmente, no son tomadas bajo la voluntad de Dios. Usted y yo como cristianos debemos de saber, hermanos, que hoy tenemos la palabra, la lupa, la cual examina nuestras decisiones, y cada una de ellas, una vez más, debe de ser tomada bajo esa lupa extraordinaria de la Biblia. Después de muchos años, hermanos, Esaú iba a lamentar la decisión que había tomado. Después de muchos años, Esaú iba, hermanos, a gritar, iba a llorar, iba a lamentarse, porque él, hermanos, no pudo tener en cuenta en el momento que tuvo que tener sobriedad para, hermanos, rechazar la oferta de Jacob, a rechazarla. Este Esaú se iba a levantar de esta decisión. Porque ningún plato de comida podría, hermanos, igualar la promesa de Dios. Jamás. Hermanos, las bendiciones de Dios es lo más grande que usted y yo tenemos, hermano. El evangelio del Señor Jesucristo es lo más bello que usted y yo tenemos. Es lo más hermoso que el Señor nos ha dado. Eso es lo más lindo. Usted y yo debemos de vivir agradecidos, hermanos, de rodillas. ¿Por qué la cristiandad, hermanos, comete tantos errores? Porque vive apartado de la palabra del Señor, porque no ha llegado a comprender la magnitud del evangelio que hemos recibido. Hemos llegado a comprender la gracia inmerecida, hermanos, que hemos recibido de parte de Dios. Nuestra vida iba rumbo hacia el infierno, hermanos, una eternidad apartados del Señor, alejados de su voluntad, alejados de la patria celestial. Lo único que nosotros hemos traído a nuestro Dios y hemos dado a nuestro Dios es nuestro pecado. Mas, sin embargo, dice la Biblia que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos,
Ningún plato de lentejas, ningún placer momentáneo puede suplantar la bendición de Dios. Nosotros vemos aquí, hermanos, en la vida de este joven Esaú, que dice el verso 17 de Hebreos capítulo 12, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechada y no hubo oportunidad para él para el arrepentimiento, aunque la procuró con diligencia, que ese es el problema, hermano. Ese es el problema cuando ignoramos las bendiciones de Dios. Cuando extendemos nuestra mano y tomamos lo que no es nuestro, cuando codiciamos la mujer ajena, cuando nos levantamos en contra de los parámetros que el Señor ha establecido, hermanos. Después queremos procurar, después nos lamentamos, después solo somos llanto, después solo somos circunstancia. Pero dice la Biblia que este procuró con lágrimas, buscó el arrepentimiento, hermanos, pero no lo pudo lograr. Porque la bendición de la primogenitura era sobre, una vez más, y valga la redundancia, sobre el primogénito. La bendición que había sido dada al gran patriarca, al hombre de la fe, el amigo de Dios, Abraham, había recaído sobre su hijo Isaac, hermanos, y por heredar correspondía a su hijo Esaú. Mas, sin embargo, Esaú menospreció, no le importó, hermanos. Qué tremenda palabra hoy en esta tarde. ¿Cuántas personas han menospreciado y no les importa la bendición de Dios? Cometen graves errores y se jactan de sus maldades. Yo quiero animarte hoy en esta tarde, que no seamos como Esaú. No despreciemos, hermanos, los que Dios nos ha dado. Usted que es supervisor, usted que es líder, usted que es asistente, usted que es anfitrión, usted que es parte del cuerpo de Cristo, no desprecie la bendición que Dios ha puesto sobre su vida. No desprecie la bendición que Dios ha derramado sobre usted. No la desprecie, por favor. No la desprecie. No la desprecie, porque después, aunque quiera procurar, hermanos amados, esa bendición, puede hacer que el tiempo sea tarde. Puede hacer que el tiempo sea muy tarde. Y eso lo vemos nosotros aquí, en esta porción bíblica, hermanos. Concluimos con esto. Esaú, lamentablemente, hermanos, procuró esa bendición con llanto, con lágrimas, pero no la pudo obtener. Lamentablemente, no pudo obtenerla. Hermanos, al igual que Esaú, hay muchas personas que han menospreciado el favor de Dios por actuar por impulsos del momento. ¿Cuántos hombres de Dios han perdido esa bendición por satisfacer un momento de felicidad, hermanos? Nosotros los seres humanos somos tan ruines, hermanos, que uno de los aspectos que daña literalmente al hombre de Dios es el dinero y las mujeres. Y viceversa. Las mujeres también. Por buscar una satisfacción inmediata, pierden lo más valioso de la vida y la eternidad. Por eso es que debemos ser muy sabios y pensar en lo que realmente vale la pena, hermanos, como cristianos. Usted no debemos de ser sabios en nuestra manera de vivir. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Cada cristiano debería de ser, hermanos amados, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros debería ser movido por el Espíritu Santo de Dios. Como el viento sopla, hermanos amados, como un barco en el mar, es llenado por el aire y es movido por el viento. Debemos de llenar nuestra vida del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo de Dios pueda dirigir nuestras vidas y no sean nuestros pensamientos, no sean nuestros impulsos, sino que sea la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Debemos de ser muy sabios y pensar en lo que realmente vale la pena. Usted y yo debemos de saber que solamente a través de la comunión con Cristo Jesús podemos nosotros ser dirigidos y podemos actuar conforme a la voluntad de Dios.
pero también a los amigos que no tienen esa comunión con Dios. Es de suma importancia que usted se acerque a Cristo, porque solamente al creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador de su vida, podrá obtener esa comunión con Dios. Él podrá ayudarlos a tomar decisiones sabias en la vida. Él podrá dirigirlos para que usted pueda conducirse bajo la voluntad del Señor. Este camino solamente se logra a través de creer en Cristo Jesús. Ven a Él y salvo serás. Oramos a nuestro Dios, Padre y buen Dios, que estás en los cielos, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pido. A cada uno de nosotros, supervisores, líderes, asistentes, miembros, pastores, amigos, ayúdanos a tomar decisiones sabias. Nosotros, Señor, que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que por medio de esta palabra hoy puedan conocerte como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Te ruego que tengas misericordia y que nos ayudes. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. En esta